Nosotros celebramos la Pascua cristiana, pero si conocemos de dónde viene la Pascua cristiana, veremos que está en el Antiguo Testamento sus antecedentes. Yo soy el Dios que está con ustedes. Yo camino con mi pueblo. Y ese signo de que Dios camina con su pueblo para los israelitas fue la nube. El pueblo está custodiado por este Dios que les ha ofrecido: yo estoy contigo. Yo soy un Dios que sí estoy en tu historia. No me quedé en el cielo. Queridos hermanos, bienvenidos. Estamos en la clase número 12 del curso La Historia de la Salvación. Vamos a empezar con nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues vamos a tener hoy la segunda clase sobre la tercera etapa de la historia de la salvación, que habíamos empezado a leer en el libro del Éxodo. Habíamos visto cómo los israelitas habían prosperado en Egipto en el capítulo 1, vimos la vocación y la misión de Moisés en el capítulo 2 y 3, y en esta segunda sesión sobre esta tercera etapa, vamos a empezar a ver muchos acontecimientos que sucedieron en el Éxodo hasta llegar al Sinaí. Si ustedes van siguiendo su Biblia conmigo, nada más voy a ir comentando los acontecimientos porque no nos da tiempo de leer todo el relato. Idealmente, ustedes deberían de ir leyendo todo aquello que comentamos la clase anterior, lo que el libro nos dice que es lectura bíblica. Y el libro que dice lectura bíblica nos invitó a leer todo el Éxodo, todo el Levítico, todo el libro de los Números y todo el Deuteronomio, ¿no? Entonces, pues tengo como la confianza de pedirles que lo hagan por su cuenta, porque no me da tiempo de hacerlo aquí. Pero, ¿qué pasa en el capítulo 4 del Éxodo? Dios le va a otorgar a Moisés el poder obrar signos para que Faraón deje salir a su pueblo. Es muy bonito pensar que Dios no nada más quiere salvar a los israelitas, sino que mostrando su poder en favor de los israelitas, quisiera también que el Faraón se convirtiera, viendo el gran poder del Dios de los israelitas. Pero vamos a ir viendo una y otra vez cómo el Faraón va a endurecer su corazón. El capítulo 4 entonces nos narra cómo Dios le da a Moisés el poder obrar milagros, signos, prodigios, y cómo Moisés tiene miedo porque se considera tartamudo, y Dios le dice: no te preocupes, quiero que Aarón, tu hermano, te acompañe, y que Aarón, dice Dios esta palabra, sea tu profeta. Una palabra muy chistosa, pero a mí me gustaría muchísimo que ustedes entendieran desde ahorita qué es un profeta. Lo vamos a ver más adelante, pero un profeta es alguien tomado por Dios a través del cual Dios habla a su pueblo en un momento determinado de la historia. Un profeta en la Biblia no es alguien que predice el futuro. Es una persona que es tomada por Dios para hablar sus palabras. Entonces, cuando Moisés le dice a Dios que él no puede hablar, le dice en el versículo 13, Moisés dice: Señor, por favor, envía a quien quieras, yo no puedo. Y Dios le dice:
¿No tienes a tu hermano Aarón? Sé que él habla bien. Además va a salir a tu encuentro y seguro que al verte se alegrará. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo, Yahvé, estaré en tu boca y en la suya, y os indicaré lo que habéis de decir. Él hablará por ti al pueblo. Él será tu boca y tú serás para él su Dios con D minúscula. Yo te voy a decir a ti lo que tienes que decir y tú con Dios D minúscula le vas a decir a Aarón lo que tiene que decir. Entonces vean cómo Aarón se convierte, podríamos decir, profeta de Moisés. Va a decir lo que Moisés le diga de parte de Dios. En el capítulo 5 viene la primera entrevista con el faraón. El faraón, por supuesto, no les hace caso y entonces endurece los trabajos de los pobres israelitas. Entonces, si Moisés no era muy querido por el pueblo, pues mucho menos ahora, porque por su culpa el faraón está endureciendo sus trabajos. En el capítulo 6 encontramos una nueva vocación de Moisés, un nuevo relato de la vocación de Moisés. Nos pasó cuando estudiamos el Génesis, que a propósito de la alianza que Dios le ofrece a Abraham, había dos relatos, uno en el capítulo 15 y uno en el capítulo 17. Ahora nos está pasando lo mismo en el Éxodo, sobre la vocación de Moisés. Leímos un relato la clase pasada sobre la vocación de Moisés en el capítulo 3 y ahora encontramos una nueva vocación de Moisés en el capítulo 6. Voy a leer un poquito. Versículo 2. Dios le habló a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero mi nombre de Yahvé no se los di a conocer. Después establecí con ellos mi alianza para darles la tierra, donde peregrinaron y moraron como forasteros. Y ahora, al escuchar el gemido de los israelitas esclavizados por los egipcios, he recordado mi alianza. Por eso dile a los israelitas, yo soy el Señor. Yo os sacaré de los duros trabajos de los egipcios, os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo tenso y juicios solemnes. Y una cosa muy bonita que no habíamos leído. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Esto subrayenlo. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Es lo que vamos a conocer más adelante como la fórmula de la alianza. Y sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto, y los introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en herencia. En el capítulo 7 prosigue la vocación de Moisés y le dice Dios también, ve con el faraón. Voy a leer en el capítulo 7, versículo 1. Yahvé le dijo a Moisés, mira, yo te hago un Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta, lo que les explicaba hace un momento. Yo te haré un Dios, es decir, yo voy a poner mis palabras en tu boca para que tú se las digas a Aarón y Aarón sea el que hable por ti. Y quiero explicar un versículo que cuesta mucho trabajo entenderlo, pero si lo entienden se van a liberar de una mala idea sobre quién es Dios. En el versículo 3 dice, yo, Yahvé, endureceré el corazón del faraón. Y muchas veces cuando leamos los relatos de las plagas vamos a ver, pero Yahvé endureció el corazón del faraón. Y entonces como que nosotros decimos, ¿cómo? ¿Cómo Dios manda a Moisés, hace un milagro, hace que el faraón vea lo que hizo en favor de su pueblo y endurece el corazón del faraón y le vuelve a echar otra plaga, como que pensaríamos qué injusto fue Dios con el faraón si le endureció el corazón? Es una forma de hablar de la Biblia, porque la Biblia tiene esta idea. La causa de todo, el origen de todo está en Dios. Pero como diciendo, a Dios no se le escapa nada. En este caso podríamos decir, a Dios no se le escapaba que el faraón iba a endurecer su corazón conforme iban avanzando las plagas. Y sin embargo le envió una tras otra para ver si se ablandaba su corazón y dejaba salir a los israelitas. Y él mismo se daba cuenta de que le convendría tener a Yahvé como Dios. Sin embargo, el faraón nunca cedió.
Y eso está escrito en la Biblia con esta frase: yo endureceré el corazón del faraón. Espero que les haya quedado muy claro porque esto es muy importante. Y del capítulo 7 hasta el capítulo 11 tenemos las primeras 9 plagas. Estas plagas son acontecimientos reales, pero que están narrados de una manera que aparecen muy milagrosos. El padre Carrillo nos explicaba que todas las plagas son acontecimientos que suceden en Egipto a lo largo del año. Pero cuando los israelitas escriben su historia de salvación, el que los salvó fue su Dios Yahvé. Entonces, por ejemplo, la primera plaga, que es que el Nilo se convierte en sangre, obviamente el Nilo no se convirtió en sangre, porque los egipcios que escribían, ellos sí tenían sus jeroglíficos ya, hubieran escrito en sus estelas que el Nilo un día se convirtió en sangre, y sin embargo no hay ningún testimonio de que eso haya sucedido. De hecho, se habría acabado el imperio egipcio porque vivía del Nilo. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay un momento en el ciclo del río Nilo que viene la marea roja. Lo que pudo haber pasado es que en ese momento Dios interviniera para que hubiera una marea roja mucho más impresionante, que los israelitas interpretan como signo de que Dios está con su pueblo. Entonces, hay que aprender esto sobre las plagas. Son acontecimientos sucedidos en la historia, pero están narrados de manera milagrosa, porque el Éxodo tiene un género literario épico. Es una epopeya religiosa, y en una epopeya religiosa se canta la liberación de un pueblo y se magnifica la actuación del héroe. Y en el Éxodo el héroe es Yahvé. Entonces, por supuesto que no van a escribir ellos que hizo la marea roja más abundante, sino que el Nilo se convirtió en sangre. Espero que con ese ejemplo se entienda muy bien. Y vienen todas las demás plagas. Y en el capítulo 11, Dios le dice a Moisés: vamos a darle una tregua al faraón para ver si se arrepiente. Dile que vendrá una 10ª plaga terrible. Mientras él lo piensa, vamos a leer el capítulo 12, que es muy importante para nosotros porque se llama la institución de la Pascua. Nosotros celebramos la Pascua cristiana, pero si conocemos de dónde viene la Pascua cristiana, veremos que está en el Antiguo Testamento sus antecedentes. Y conocerlo va a enriquecer muchísimo nuestro concepto de la Pascua cristiana. Entonces vamos a leer el capítulo 12 del Éxodo a partir del versículo 1. Yahvé le dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto. Esto está sucediendo la noche antes de que los israelitas salgan de Egipto. Este mes será para vosotros el primero de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Si ustedes consultan el calendario litúrgico de los judíos, empieza con la fiesta de la Pascua. Decida toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Y vean las características de la víctima que se va a ofrecer. Tiene que ser sin defecto, macho, de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. Entonces casi siempre se va a hablar del cordero pascual. Vayan pensando cómo nosotros hablamos de Jesús, nuestra Pascua, el Cordero de Dios. La guardaréis hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolarán al atardecer. Tomaréis luego la sangre de ese cordero inmolado y untaréis las 2 jambas y el dintel de las casas donde la comáis. ¿Por qué la sangre? Versículo 12. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres
y los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Esto es muy fuerte. ¿Cómo que Yahvé pasará y matará a los egipcios? Bueno, por eso es importante decir, tengo que considerar cuándo está escrito esto y tengo que considerar cuáles eran las circunstancias históricas, culturales y religiosas de ese momento. Si Dios nos presta vida y se puede, vamos a grabar un 5.º curso que será Introducción a la Biblia. Y ahí vamos a ver todo este tipo de detalles con detenimiento. Pero quiero que sepan que la revelación es progresiva. Es decir, Dios va poco a poquito. Y así como, por ejemplo, Abraham no tenía toda la moral cristiana que tenemos nosotros hoy y dejó que su mujer Sara estuviera con los egipcios o con el faraón y le dijo que dijera que era su hermana y no su esposa, aquí también vemos cómo hay vamos a decir, un derecho muy primitivo. ¿Sí? Y este derecho muy primitivo, que es el único que conocen los israelitas cuando escriben, porque ellos no conocen el amor a los enemigos y todo el sermón de la montaña que va a decir Jesús, tienen la ley del talión como derecho. Y la ley del talión es ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si los israelitas murieron en manos de los egipcios en el capítulo 1, cuando mueran los primogénitos de los egipcios en el capítulo 12, es como la ley del talión, es un ojo por ojo, diente por diente. Ustedes con sus dioses egipcios mataron a los israelitas, ahora morirán los primogénitos de los egipcios. Pero lo fuerte del texto es que dice, yo mataré. Más adelante los avisa un poquito el autor porque dice, pasará el ángel exterminador, pero no podemos negar lo que dice aquí. Aquí dice, yo los mataré. Pero este yo los mataré es, Dios está haciendo justicia en favor de su pueblo. Así lo leyó el pueblo de Israel cuando lee su historia, cuando le llegan estos recuerdos orales de su salvación de la esclavitud en Egipto. No es que Dios los haya matado, sino que está haciendo justicia con su pueblo. Y a mí me gusta muchísimo pensar esto. Dios no le permite a su pueblo tomar la justicia en sus manos. La venganza pertenece solamente al Señor. Porque en Dios vamos a ir aprendiendo poco a poquito y son de las cosas más difíciles de entender. En Dios la venganza no tiene vicios. En el ser humano sí, cuando nosotros queremos hacer justicia, cuando nosotros queremos vengarnos de alguien porque nos hizo algo, tenemos enojo, estamos dando rienda suelta a nuestra envidia, a nuestro rencor. En cambio, Dios no hace justicia así. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender la muerte de los primogénitos de los egipcios. Después de este paréntesis, quiero regresar al tema de la sangre. La sangre, imagínense que está la sangre en el dintel de una casa. Y dice Dios, cuando pase el ángel exterminador, si ve la sangre, no morirán los primogénitos de esa casa. Es decir, la sangre los preservó de la muerte. Por favor, vayan viendo. La sangre de Jesús, entregada por nuestros pecados, nos va a preservar de la muerte definitiva. La sangre de Jesús nos borra nuestros pecados. Si la recibimos en fe, si hacemos el acto de fe, Jesús, yo creo en ti, yo creo que tú moriste por mí, que entregaste tu sangre, que tú eres esa víctima pascual que se inmola para expiar mis pecados. Entonces vean desde dónde viene esto de que la sangre nos va como preservando de la muerte. No solamente va a ser un signo de liberación, como lo van a tomar los israelitas a partir de este momento, sino también un signo de liberación de la muerte. Después de ese capítulo 12, voy a leer el versículo 13 otra vez. La sangre os servirá de señal. La sangre es la señal. Bueno, viene después la 10ª plaga. El faraón les dice, por favor, váyanse. Y en el capítulo 14, bueno, en el capítulo 13 mejor, en el versículo 17, los israelitas van a salir de Egipto. Vamos a leer 13:17. Cuando el faraón dejó salir al pueblo,
Dios no los llevó por el país de los filisteos, es decir, por la costa mediterránea. Si ustedes ven un mapa, está Egipto y por la costa puedo ir caminando hacia Filistea y de ahí a Tierra Santa. Aunque era más corto, pues se dijo, no sea que al verse atacado, el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Y entonces Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. El mar de Suf va a ser el mar rojo. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés había tomado consigo los huesos de José, pues había hecho jurar solemnemente a los israelitas, por favor, me llevan con ustedes. Versículo 21. Yahvé marchaba delante de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudieran marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego por la noche, porque obviamente él ya les había dicho, yo soy el que soy. Yo soy el Dios que está con ustedes. Yo camino con mi pueblo. Y ese signo de que Dios camina con su pueblo para los israelitas fue la nube. En el capítulo 14 tenemos el paso del mar, ese paso milagroso del mar, en el que Dios le dice a Moisés, el pueblo llega a una orillita y entonces tiene delante el mar, pero detrás vienen ya persiguiéndolos los egipcios. El texto del capítulo 14 habla muy bonito porque dice que entonces Yahvé se pasó a la retaguardia, como poniéndose entre los perseguidores y los israelitas. Y entonces Moisés, a una orden del Señor, extiende su cayado y dice la narración en un estilo épico de una epopeya religiosa, que el mar se abrió en dos. Y todos nosotros tenemos la idea de unas grandes murallas de agua que se levantan enormes y que los israelitas pasan caminando por ahí, ¿no? Sin preguntarnos cómo fue eso, porque no es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Lo que tenemos que ver es cómo Dios interviene en la salvación de su pueblo. Estamos estudiando todas las intervenciones salvíficas de Dios en favor de su pueblo. No estamos estudiando cómo fue la geografía de aquel momento, cómo se levantaron aquellas murallas de agua. Hay una explicación científica bastante razonable que dice que en esa playita donde estaban hay un vado. Incluso creo que Google Earth hoy ya tiene como unas fotos de una plataforma continental que hay ahí y que cuando sopla la marea se hace un vado. Entonces lo que se piensa es que pudo haber soplado mucho más el viento, algo que Dios hace, pero sin ser algo, ¿cómo les diré? Algo que vaya en contra de la naturaleza, sino ellos descubren la actuación de Dios en esa fuerza que sopla, y entonces se hizo un vado y por ahí pasaron los israelitas. Era un trayectito más o menos, según los científicos de ahora, de unos 6 kilómetros, tampoco era tanto, ¿no? Y pasaron. Pero ¿qué es lo importante? Que la nube camina adelante y que Yahvé viene en la retaguardia. El pueblo está custodiado por este Dios que les ha ofrecido, yo estoy contigo. Yo soy un Dios que sí estoy en tu historia. No me quedé en el cielo. Poco a poquito van a ir sintiendo cómo Dios camina con su pueblo, pero de una forma que no lo oprime, de una forma que no lo fuerza, de una forma en la que los acompaña mientras el pueblo lo reciba. Si no quieren, se va a retirar, lo vamos a ver más adelante. El caso es que pasan el mar en el capítulo 14 y en el capítulo 15 hay un canto muy bonito, muy largo, voy a leer un poquito nada más, alabando a Dios por sus intervenciones. Dice, canto al Señor, esplendorosa es su gloria, caballo y jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mi Padre, yo lo exaltaré. Versículo 6. Tu diestra, Señor, impresionante por su esplendor. Tu diestra, Señor, aplasta al enemigo. Tu inmensa grandeza derriba a su adversario.
Versículo 11. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? Imagínense lo que fue pensar, los dioses egipcios no pudieron nada contra nuestro Dios. ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Tú guiaste con bondad al pueblo que rescataste, los condujiste con poder hasta tu santa morada. Vean qué manera tan preciosa de reconocer la acción salvífica de Dios y alabarlo por ello. Sigue el capítulo 16, el episodio muy bonito de un Dios providente. No es solamente un Dios que camina con su pueblo, que lo defiende, que hace prodigios, sino también es un Dios providente, que le va a dar a su pueblo pan, le va a dar a su pueblo proteína en las codornices y le va a dar a su pueblo agua. Todo esto está en el capítulo 16. Quiero leer a partir del versículo 2 porque esto es muy importante. Toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Vamos a leer constantemente a lo largo del Éxodo y del libro de los Números que los israelitas murmuraron contra Moisés y contra Aarón. En el fondo, va a decir un día Dios, no es contra ustedes, es contra mí. ¿Sí? Porque quieren las cosas a su manera, porque no aprenden a ver los signos de los tiempos. Y el pueblo está murmurando y dice, estábamos mejor en Egipto. Es bien fuerte esto. A veces nosotros mismos tendemos a medio inconscientemente pensar, estaba mejor cuando estaba en mi vida de pecado, cuando no estaba tan cerca de Dios, no tenía tantas exigencias. El padre Carrillo nos decía, el pecado tiene algo que nos atrae y como que nos hace querer regresar a él. Pero Dios escucha a su pueblo y en el versículo 4 dice, mira Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo para vosotros. Bueno, muy bien. En el versículo 14 dice, vamos a leer desde el versículo 11. Yahvé le dijo a Moisés, he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles, al atardecer comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y así sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde, en efecto, vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Cuando se evaporó el rocío, apareció en la superficie del desierto una cosa menuda como granos, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verla, estos como granitos que se habían hecho cuando se evaporó el rocío, se decían unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé os da de comer. Esto es lo que os manda Yahvé. Hay una nota muy bonita en la Biblia de Jerusalén que me gustaría leerles para que entendamos bien las codornices y el maná. Dice así. El maná es debido a la secreción de unos insectos que viven en cierta especie de tamarindo en el desierto, pero que solamente se halla en la región central del Sinaí y se recoge en mayo y junio, una especie de granitos que luego les sirvió a ellos para hacer pan. Y dice la nota, las codornices, agotadas por su travesía del Mediterráneo a su regreso de la migración de Europa, caen en gran número en la costa al norte de la península del Sinaí, empujadas por el viento del oeste. De manera que acontecimientos naturales son tomados por el pueblo de Israel como signo de la providencia de Dios. Pero les falta el agua. Entonces, en el capítulo 17, ¿qué va a hacer el Señor? Que brote agua de la roca. Vamos a leer el capítulo 17, versículo 1. Toda la comunidad de los israelitas partió por etapas del desierto de Sin, según la orden de Yahvé, y acampó en Refidín, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo disputó con Moisés y le pidió que les diera agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Ya les dio pan, ya les dio carne, Él proveerá. Pero el pueblo sediento murmuraba de Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed? Versículo 4. Entonces Moisés clamó a Yahvé y le dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean.
Yahvé le respondió a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo algunos de los ancianos de Israel, también lleva tu cayado con el que golpeaste el río y vete. Yo estaré ahí junto a ti en la roca del Horeb. La roca del Horeb es el Sinaí, porque el Sinaí, ustedes lo han visto, es una montaña rocosa. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá y Meribá a causa de la disputa de los israelitas que no le creyeron a Dios. A lo mejor si alguno lee la liturgia de las horas, verá que los salmos dicen, como en los días de Masá o Meribá, cuando me tentaron en el desierto. Se refiere justamente a este episodio. Y brota el agua de la roca. En el capítulo 18 hay una breve noticia sobre el suegro de Moisés que viene a visitarlo y le dice, estoy muy cansado, y le dice, necesitas gente que te ayude. Y Moisés va a instituir a unos ancianos como jueces, gobernantes, que le ayuden. Y a partir del capítulo 19 viene lo más importante del Éxodo, que es la celebración de la alianza en el Sinaí. Eso será el material de nuestra próxima clase. Por lo pronto, aquí lo dejamos. Les agradezco mucho que sigan con nosotros. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico que es preguntasjn@magdala.org, a donde pueden enviarnos todas sus preguntas. Quizá me tarde un poco en contestarles, pero lo hago con mucho gusto en cuanto puedo. Muchas gracias y alabado sea Jesucristo. Te invitamos a visitar nuestra tienda virtual de Magdala. Allí encontrarás productos especiales de Tierra Santa. Y recuerda que con tu compra apoyas toda la misión de Magdala. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Te esperamos.